Hola, ¿qué tal? Muy Hola. buenas tardes. Bienvenidos a Semana TV. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde El Salvador, desde San Salvador, y es un honor para nosotros tenerlo en este programa. Se trata del vicepresidente del país, mano derecha, por supuesto, del presidente Nayib Bukele, que hoy está con nosotros acompañándonos en una pequeña entrevista muy corta para hablar de varios temas que queremos hablar con él. Vicepresidente Félix Ulloa, bienvenido a Semana TV, bienvenido a su casa, Colombia, desde El Salvador. Nos siguen en este programa de Revista Semana. Por supuesto, es un gusto conversar contigo, Juan David, y estamos a la orden. Muy bien, la primera pregunta, vicepresidente, tiene que ver con esa última encuesta, una de las encuestadoras más importantes de El Salvador, en el que asegura que la aprobación de los ciudadanos en El Salvador hacia el presidente y hacia el gobierno es de un 87%. Según esta encuestadora, pues los ciudadanos de a pie tienen una imagen muy favorable al presidente y a su gobierno. ¿Por qué cree que tiene una imagen tan favorable el presidente Nayib Bukele? Bueno, mira, en efecto, los niveles de aprobación del presidente se mantienen altos, creciendo, y en algunas ocasiones cuando se hace alguna consulta sobre algunos temas específicos, como en el caso de seguridad, del plan control territorial, el nivel de aprobación llega hasta un 95%. Creo que esta percepción que tiene la ciudadanía se deriva de la alta eficiencia con la que el presidente Bukele ha estado administrando el Estado, la forma y el talante de estadista que le impuso como una impronta personal desde el día 1 que asumimos el gobierno el 1 de junio del 2019, el haber asumido los retos que parecían imposibles de ser asumidos por gobiernos, como era el caso de la seguridad ciudadana, que era el primero de los problemas que se planteaban, y al ver la efectividad de los resultados, pues la población ha empezado no solo a creer y tener confianza en el gobierno, en la gestión del presidente, sino en las instituciones que por décadas perdieron la confianza de la ciudadanía. Me estoy refiriendo quizás en particular a la Policía Nacional Civil, a algunos sectores del órgano judicial, de la Administración de Justicia, porque los ciudadanos veían que era infructuosa la lucha contra las pandillas, contra los delincuentes, contra el crimen organizado, y la pérdida de confianza se derivó en que muchas de las denuncias que se iban a poner a la policía, a la fiscalía, a las autoridades, no solo no prosperaban, sino que los delincuentes estaban informados y tomaban represalias contra los ciudadanos que los iban a denunciar. Todo eso se terminó, todo eso es parte del pasado, y ahí una de las razones por las cuales el nivel de aprobación a la actividad del presidente y a su desempeño es tan alto como ese, digamos, 9 de cada 10 ciudadanos apoyan la gestión del presidente. Vicepresidente, una de las razones por la cual estamos haciendo esta entrevista es porque la semana pasada el presidente Nayib Bukele aseguró que las pandillas, o mejor, las ONGs, se preocupan un poco más a veces por defender los derechos humanos de las personas que cometen un crimen, de los delincuentes en El Salvador, más que preocuparse por los derechos humanos de la gente honrada. Eso, por supuesto, sin desprestigiar pues los derechos humanos que también tienen las personas que están pagando alguna pena en prisión. Pero causó mucha controversia esas declaraciones del presidente Bukele, y queremos saber cuál es la opinión que tiene el gobierno al respecto, después de que acusara en cierto sentido a las ONGs de preocuparse un poco más por los derechos humanos de los delincuentes que los derechos humanos de la gente honrada. ¿Cuál es su opinión? Mira, en efecto, yo creo que esto ha sido una posición que ha tenido el presidente muy consecuente y coherente, no solo con su forma de pensar, sino con las decisiones y las acciones que se están tomando y que se están llevando a cabo. Incluso él puso un tuit que refleja de forma muy gráfica, metafórica, esta situación, cuando dijo quien defiende al lobo
sacrifica a las ovejas. Lo que él quería significar era que muchas de las ONGs que no tienen conocimiento exacto de lo que sucede en el país, que repiten una narrativa que sale de los sectores de la oposición política en El Salvador y que tienen su base tanto en Washington, en Londres, y desde allá emiten comunicados, pronunciamientos, sin venir a constatar la realidad de lo que está sucediendo en el país, generó cierta aprensión, sobre todo a nivel de las víctimas y de los familiares de las víctimas, porque el trabajador honrado, la gente trabajadora, las víctimas de la extorsión, de los asesinatos, de los secuestros que se vivía diariamente en las comunidades, al ver que la acción del Estado, que a estas alturas está arrojando una cifra de más de 55,000 criminales que han sido sacados de las calles y están siendo procesados, se sintieron agredidas por estas ONG, sobre todo de carácter internacional, y unas cuantas que operan en El Salvador y que están vinculadas a los dos partidos que fueron derrotados en las últimas elecciones. Estos señores, más que defensores de derechos humanos, son activistas políticos, los conocemos bien, ahora aparecen hablando a nombre de algunas ONGs, cuando en el pasado pues han sido abogados o funcionarios de los gobiernos del pasado, tanto de Arena como del FMLN. Por eso es que es lamentable que algunas organizaciones internacionales se dejen sorprender y sin verificar, sin el rigor científico de una investigación in situ, de venir a hacer un examen, además de proporcionalidad, que lo hemos insistido nosotros, un examen de proporcionalidad sobre la eficiencia de esta campaña de guerra contra las pandillas, emitan estos comunicados. Para contestar la pregunta concretamente, te diría que la preocupación por el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho es una constante y con la cual el presidente ha tomado las decisiones, ha instruido a las entidades que están en esta lucha contra las pandillas para que se respeten los derechos humanos en todo momento. Claro, una operación de esta envergadura, sin duda, pues puede haber algún tipo de error, se pueden capturar personas que no tienen vinculación con la pandilla, pero el Estado tiene una institución, la Procuraduría General de la República, que provee de abogados de forma gratuita a las personas que no tienen para pagar un abogado. O sea, pues que la defensa, el derecho de defensa está garantizada desde el Estado. Y por otra parte, toda la normativa, tanto desde la Constitución como las leyes penales y procesales penales, que se han ido modificando y adaptándose para darle mayor eficiencia, mayor efectividad a esta guerra contra las pandillas, sin salirnos del Estado de Derecho, sin violentar ningún principio constitucional ni de garantías que tenemos todos los ciudadanos en condiciones normales. Cuando declaramos el estado de excepción, se entiende que se suspenden ciertas garantías constitucionales. En el caso de El Salvador son 4 las garantías que se han suspendido, no son todas las garantías individuales, las libertades públicas que tenemos, sino algunas que era necesario suspenderlas para darle más eficiencia al trabajo de los agentes del orden. Pero en todo caso, el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho es la prioridad en el combate en esta guerra contra las pandillas. Vicepresidente, usted dijo algo muy importante y tiene que ver con lo que las ONGs ven desde afuera, pero que no pasa adentro. Me gustaría preguntarle cuál es la situación, que usted nos pueda guiar para entender un poco mejor cuál es la situación de las pandillas que están dentro de las prisiones en El Salvador. Algunas imágenes nos muestran pues hacinamiento en las prisiones y un sistema carcelario pues que se podría decir que no está en las mejores condiciones, pero nos gustaría que usted mismo nos dijera cómo son las condiciones de los presos dentro de las cárceles y sobre todo pues cuál es la situación de las pandillas hoy en El Salvador y el sistema carcelario del país. Es una excelente pregunta que nos permite poner en contexto cuál es la situación penitenciaria al día de hoy. En primer lugar, el tema del hacinamiento en el sistema carcelario en El Salvador fue producto de estudio, de denuncia e incluso de una resolución de la Sala Constitucional declarando inconstitucional el hacinamiento que había en los gobiernos anteriores. Nosotros, con esta campaña masiva de guerra contra las pandillas, hemos incrementado en un 500% el número de internos en las instalaciones penitenciarias.
Por supuesto, lo que se ha hecho es generar construcciones de emergencia para ir ampliando estos centros, utilizar algunos que no estaban en estado adecuado para poder ir poniendo en debida forma en la detención que los jueces, y repito esto, los jueces son los que están decretando la detención provisional de las personas que tienen mérito para quedarse detenidos. El que no está saliendo libre. Ya hay centenas de personas que han recuperado su libertad por orden de los jueces. Pero entendemos que una solución definitiva y permanente al sistema carcelario pasa por entender cuál es el sentido de la pena, cuál es el sentido de detener a una persona, de privarla de su libertad, desde luego después de un debido proceso, de una condena legal y judicial emitida por la autoridad judicial competente. Y es, primero, pues, que pague el castigo que la sociedad le impone por las violaciones que eso a los derechos de otras personas, de terceros, la comisión de delitos, etcétera. Pero también está de por medio la rehabilitación de la persona que ha cometido delito como parte de un tratamiento adecuado al delincuente. En el caso de la situación penitenciaria actual, el país, siguiendo los modelos postcoloniales, las prisiones estaban en las ciudades. En las grandes ciudades estaban los centros penitenciarios, lo cual generaba problemas porque las comunicaciones no se les podían cortar sin afectar a la población. Había una interacción de la comunidad con los familiares que llegaban a esta visita. Entonces se empezaron a construir centros penales fuera de las ciudades, pero no han sido suficientes como para tener a una población que supera, pues ya dijimos, los 55,000 internos. Hay una propuesta del gobierno de crear centros penitenciarios en zonas rurales fuera de las zonas urbanas. Ya tiene el Estado 230 hectáreas de terreno donde se van a habilitar estas colonias penales. Ya se está construyendo y está a punto de terminarse la primer módulo que va a servir para 30,000 internos adecuados correctamente, como debe ser en un centro penitenciario, y donde a los internos pues van a tener la posibilidad de tener granjas penales, de producir sus propios alimentos, de tener talleres. Y de hecho, en este momento, actualmente, aún en las condiciones de sobrepoblación que tienen los centros penitenciarios, se mantienen los programas de talleres, de escuelas, de centros de formación y capacitación para los detenidos, para los presos comunes. Incluso hay una colonia de detenidos que se les llama reos en etapa de confianza, en fase de confianza. Tienen uniformes especiales, salen de los centros penales, trabajan en obras comunitarias, reparando escuelas, pintando puentes, arreglando, barriendo, recogiendo basura, es decir, actividades comunitarias en las cuales estos reos emplean su tiempo. Otros trabajan en actividades productivas. Hay una producción de pupitres, por ejemplo, que el mismo Estado, el Ministerio de Educación, está comprándole a los centros penales donde están produciendo. Hay ferias de artesanía. Es decir, no es una situación caótica ni mucho menos. Cuando se han mostrado fotografías donde se ve que hay un centenar o 200 reos que están semidesnudos, que les están cortando el cabello, no se muestra la siguiente fotografía. La segunda es que esas personas que aparecían semidesnudas ya fueron examinados, porque hay que examinarlos, no solo para ver si tienen tatuajes en el cuerpo, sino los exámenes médicos de rutina, y luego se les entregan sus uniformes. Si tuviéramos visto esta foto donde aparece una gran cantidad de reos sentados uno detrás de otro o en filas, la siguiente fotografía los verías a ellos con su traje blanco, camisa, pantalón corto y zapatos Crocs, todos de blanco, que es el uniforme con el cual ellos se mantienen dentro de los centros penales. O sea, pues que a veces la manipulación de las imágenes también tiene un sesgo y no representa exactamente lo que es la realidad en los centros penales. Vicepresidente,
Ya vamos terminando, pero sí quisiera hacerle una precisión y sobre todo con algo que usted ha dicho. Y nosotros como colombianos hemos padecido un poco el tema de la violencia, no solo en las calles, sino en la selva, con los guerrilleros y las personas que están alzadas en armas fuera de las zonas urbanas, por decirlo así. Usted nos acaba de mencionar un sistema que ustedes tienen también para vincular a esos reos a una vida más amena, a tratar de tener una segunda oportunidad después de haber cometido un delito. ¿Cómo saben ustedes qué persona merece tener esa segunda oportunidad? ¿Y cómo hacen ustedes para manejar que esa persona no vuelva a incurrir en un delito? ¿Cómo hacen ustedes ese filtro para que las personas que estén en prisión también puedan tener una segunda oportunidad, un proceso de diálogo con el gobierno para poder salir a las calles de nuevo? Bueno, mira, hay toda una doctrina y una rama del derecho que es el derecho penitenciario. Aquí tenemos los jueces que regulan la vida de los internos. Hay otro tipo de profesionales, hay psicólogos, hay sociólogos, hay trabajadores sociales que se van encargando de examinar los casos de aquellos reos que observan buena conducta, que ya cumplieron parte de la pena y que la legislación penal les habilita o les permite ir obteniendo una libertad antes del cumplimiento completo de la pena, y todo eso es un sistema que está recogido dentro del órgano judicial y dentro del órgano ejecutivo a través de la Dirección de Centros Penales, donde se van evaluando estos casos. Yo creo que de esa manera el Estado responde a la expectativa de lo que tú llamas, y con razón, la segunda oportunidad. Estamos hablando pues de los casos de los reos de delitos comunes. En el caso de los reos vinculados a las pandillas, estos reos están en un régimen especial, es decir, son reos que según la ley y según las resoluciones de nuestros tribunales constitucionales han sido declarados terroristas, y ellos están sometidos a regímenes especiales. De hecho, se acaba de emitir una reforma a la legislación penal mediante la cual se otorgan un tipo de amnistías o de indultos, y en el cual se dice que esto no opera para las personas que hayan cometido delitos de corrupción contra los fondos del Estado o personas que estén vinculadas al crimen organizado, a los terroristas o a las pandillas. O sea, pues que siempre habrá una excepción. Cuando hablamos de la segunda oportunidad, estamos hablando del ciudadano que en un momento de ira asesinó a su vecino, o de alguien que cometió una estafa, un robo, es decir, los delitos de carácter común. En el caso de las pandillas y de los terroristas, lo mismo que para los delitos de corrupción, estas aplicaciones no operan, sino que tienen que seguir el procedimiento de cumplimiento de la pena. Y algo que hemos hecho en esta última legislatura es incrementar las penas para este tipo de delitos, porque la sociedad ha pagado un costo muy alto en dolor, en sufrimiento, por la acción de estos grupos. Fíjate que solo en los últimos 2 gobiernos, el del 2009 al 2019, cada gobierno aquí en El Salvador dura 5 años, en 10 años, el balance con el que recibimos nosotros era de más de 41,000 asesinados por las pandillas. Más de 41,000 asesinados por las pandillas en esos 2 últimos gobiernos, sin contar a los secuestrados, sin contar a los desaparecidos, sin contar a todas las violadas, sin contar todas las extorsiones, de solo asesinatos. Entonces, con ese flagelo y en esas condiciones, la reacción del Estado y la sociedad ha tenido que ser mucho más drástica para combatir este flagelo y estos grupos criminales. Y ahí es donde se ha ido modificando la normativa, la legislación penal, y las penas que antes para estos delincuentes eran penas muy bajas en tiempo, muy light, ahora se han incrementado. Y siempre el presidente que puede les recuerda que aquellos que no dejen de delinquir, que sigan incorporándose a las pandillas, tienen asegurado por lo menos 30 años de cárcel, que es el mínimo que se está planteando en algunos de estos casos, y según la responsabilidad que tienen dentro de las pandillas o de los grupos criminales, así se incrementan las penas. O sea, pues que la relación
de la pena con el tipo de delito, con el tipo de organización criminal, está directamente proporcional. Y el tema de la rehabilitación, de la segunda oportunidad, de lo que plantea el derecho penitenciario para la reinserción a la sociedad, también está marchando paralelamente. Pero la diferencia es que el pueblo que se sintió durante más de 3 décadas de rodillas ante estos grupos criminales, secuestrada su libertad, porque no se podían desplazar libremente en las comunidades. Estos grupos han tenido la desfachatez, incluso en una colonia aquí que se llama La Campanera, hemos devuelto 500 casas a sus propietarios porque ellos llegaban y le decían a las personas, tienes 24 horas para irte de esta casa porque va a ser a partir de hoy es casa de la pandilla. Y las convertían en lo que se llama aquí las casas destroyer. Los mareros iban ocupando las casas y sacando a las personas. Ahora estamos devolviendo las casas a la comunidad. Una familia no podía pasarse la calle para ir a ver a un pariente porque esa calle era la división entre una pandilla y otra. Es decir, no tenía la libertad de moverse en su propia colonia. Un trabajador para ir a su fábrica, a su oficina, tenía que pagar una cantidad para salir y una cantidad para ingresar a su propia colonia. Es decir, ese es el nivel con el que hemos recibido este país, el nivel de violencia, de cooptación del Estado por parte de las pandillas. El Estado prácticamente había perdido soberanía en más de una tercera parte del territorio nacional controlado por estos grupos criminales. Y eso es lo que estamos recuperando, la soberanía del Estado, devolviéndole la paz, la armonía y la libertad a las comunidades, y todo eso con un esfuerzo coordinado entre el gobierno, a través de la policía y la Fuerza Armada, el Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República y el órgano judicial a través de los jueces que hoy se sienten respaldados. Esta mañana llegó una jueza a mi despacho para una gestión personal y me contaba que en un pueblo que ella es jueza había decretado la detención de 3 jefes de una pandilla y a los 2 días, cuando ella fue a recoger a su hija al colegio, le trataron de secuestrar a su hija. Esta señora prácticamente se había ausentado del país para regresar a ejercer su función en estas nuevas condiciones. Es decir, ese es el estado que estamos enfrentando, con un nivel de criminalidad que El Salvador era conocido como uno de los países más violentos del mundo. Y de hecho, en el mes de agosto de 2015, hubieron más de 900 asesinados en un mes. O sea, más de 30 personas diarias. Era la cuota de asesinato que había. Y todo eso, ¿cómo el pueblo no lo va a agradecer hoy que tenemos ya más de 2 meses con 0 homicidios? Cuando la gente se mueve libremente en sus comunidades, cuando puede salir libremente a su trabajo, cuando puede hacer algo que se hace en cualquier parte del mundo, salir en la noche a caminar, visitar un parque, no se podía. Ahora nuestros parques están cerrándose hasta después de las 10 de la noche porque las personas están saliendo. Llegan después de su trabajo, cenan, salen con su familia. Es decir, estamos volviendo a una normalidad que habíamos perdido. Y eso es el reconocimiento que el pueblo hace a esta gestión del presidente Bukele y del Gabinete de Seguridad. Vicepresidente, usted estuvo aquí en Colombia en la toma de posesión del actual presidente Gustavo Petro y lo acompañó ese día. Y quería hacerle una pregunta al respecto, porque han pasado ya varias semanas, varios meses en el que Gustavo Petro está en el poder y está intentando implementar la paz total en nuestro país, llegar a acuerdos con grupos armados al margen de la ley para poder llegar a un acuerdo, a un proceso de paz. Lo intentó y lo está intentando hacer con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál es su opinión acerca de abrir estos espacios, como lo está haciendo el presidente Petro, para poder tener esas discusiones con los grupos al margen de la ley en esa llamada paz total? Bueno, mira, en primer lugar, desde el fondo de nuestro corazón y con toda la solidaridad con el pueblo y el gobierno de Colombia, desearíamos que esa paz total llegase lo antes posible para la tranquilidad del pueblo colombiano y para el normal funcionamiento de sus instituciones. Los métodos, las formas que se ensayen, yo creo que cada uno de cada estado, cada liderazgo, cada gobierno buscará las formas más eficientes. Colombia fue en un momento
una inspiración para los acuerdos de paz que tuvimos en El Salvador en la década de los 90. Nosotros logramos desarticular y desmantelar la maquinaria de guerra que nos agobió durante más de una década en los años 80, pero descuidamos una parte fundamental que era la paz social, y que producto de haberle dado la espalda a esa juventud, a esa niñez que quedó, algunos huérfanos, familias disfuncionales por la guerra, pues surgieron las pandillas que se volvieron mucho más agresivas, mucho más poderosas y mucho más violentas que las mismas situaciones de la guerra en los años 80. Y hemos pagado, como te decía, solo en una década, en 2 gobiernos, más de 41,000 muertos. Quisiéramos que Colombia, y formulamos votos, encuentre el mejor camino para alcanzar esa paz social a la que todos pues aspiramos y que queremos vivir en esa paz, y para nosotros pues toda la solidaridad y todo el apoyo y el respaldo para el pueblo y el gobierno colombiano. Ese respaldo, vicepresidente, abusando de su tiempo, tendría también como garante, o tenerlo usted a su gobierno, al gobierno de El Salvador, como garante en un proceso de paz con alguna de las guerrillas? Si fuese el caso y hubiese la oportunidad de colaborar desde nuestros modestos esfuerzos, con todo gusto aceptaríamos darle la mano hermana, la mano amiga, nuestra solidaridad, nuestro respaldo y nuestro apoyo a cualquier intento de búsqueda de la paz de su gobierno y del pueblo colombiano. Finalmente, vicepresidente, el tema de la inflación nos está tocando a todos, incluyendo también a El Salvador y a otros países. ¿Cómo está Centroamérica, usted con sus aliados de los países aledaños de la región, para controlar la migración masiva hacia los Estados Unidos? ¿Cómo se ha venido manejando esta relación entre los países? Y si usted tuviera hoy al presidente Biden aquí, en este momento, ¿qué le diría frente al tema migratorio por el que también lucha El Salvador? Bueno, ya se lo dije yo personalmente a la presidenta Kamala Harris. Le envié una carta explicándole que nuestro país estaba implementando el plan de reactivación agropecuaria. ¿Y por qué tiene que ver el plan de reactivación agropecuaria con la migración forzada? Sencillo, porque después de la firma de los acuerdos de paz, los gobiernos que administraron este país le dieron la espalda a la agricultura. Se cerraron los beneficios de café. El Salvador era un productor importantísimo de café, más de casi 5 millones de quintales al año. Y después de los acuerdos de paz, durante este periodo de los últimos años, no hemos llegado ni siquiera a 1 millón de quintales en exportación. Las fincas se abandonaron, los cultivos se abandonaron. Las personas del campo, de la zona rural, comenzaron a emigrar a la ciudad, a las zonas marginales, a buscar la vida, andar vendiendo en las calles. Y los otros salieron hacia los Estados Unidos, buscaron más allá de las fronteras un mejor futuro, porque el país no les ofrecía oportunidades. Y en los últimos años se agravó mucho más el factor de la migración forzada por la acción de las pandillas, que empezaron a desplazarse de la ciudad al campo. Y entonces ya en las zonas rurales se fueron instalando. Incluso les hemos desmantelado en estos últimos 2 meses más de 200 campamentos que tenían en las zonas rurales. Entonces, la violencia, por una parte, las formas precarias de vida de las personas eran los disparadores de la migración. Cuando nosotros decidimos la reactivación del agro y resolver el problema de la violencia en las comunidades, especialmente en las zonas rurales, estamos atacando el problema de la migración en su raíz, en las causas que lo originan. Y eso es lo que le planteamos a la vicepresidenta Kamala Harris, y es lo que le diría yo si tuviera frente aquí al presidente Biden. Ayúdenos a desarrollar nuestra política agropecuaria, a generar condiciones de trabajo en el campo. El campo tiene la virtud de que tiene trabajo los 365 días. En una finca siempre hay trabajo. Hay los periodos de la corta de la cosecha, periodos de abonar, de desramar, de resembrar, en fin, todo el tiempo hay trabajo. Entonces, si reactivamos el agro, vamos a tener empleo para las personas que no van a tener necesidad de emigrar. Es más, muchos de ellos ahora están regresando a las comunidades. ¿Por qué? Porque están viendo que hay posibilidades de trabajar sin el riesgo de que su trabajo
vaya a ser producto para la extorsión, vaya a ser un estímulo para la extorsión y que les vayan las pandillas a ir a cobrar, porque eso era, o asesinar inclusive. De hecho, asesinaron recientemente a un empleado de una finca, un humilde trabajador, y eso originó que el presidente ordenara la operación Comasagua, con más de 2,000 operativos entre Fuerza Armada y Policía, que es emblemática. Si tú la buscas en todos los medios, vas a ver que la operación Comasagua es un nivel superior, un escalón superior en la lucha contra las pandillas, porque implicó el desplazamiento de tropa, de policía, de equipo de última generación, los vehículos especiales, los Sandcats y los Yago, drones, es decir, y se logró desarticular todas las clicas y todas las maras que funcionaban en esa región. Es decir, nos permitió la operación para hacerle justicia a un humilde campesino que fue asesinado por una mara, para demostrar que en esta guerra contra las pandillas el nivel de efectividad, de coordinación y de operación conjunta institucional está alcanzando niveles superiores. Pero volviendo al tema, la migración se origina no porque la gente quiere irse, sino porque no tenía condiciones de trabajo en sus comunidades, y luego por la violencia que llegó. Eso fue el gran disparador. Estas dos causas son las que estamos combatiendo de raíz, y de esa manera pues estaríamos resolviendo de manera estructural y permanente el tema de la migración. Vicepresidente, ¿usted estaría dispuesto, como Gustavo Petro lo ha mencionado, en replantearse el tema de la extradición hacia los Estados Unidos de delincuentes que cometan crímenes en Colombia para no ser extraditados y en cambio ser juzgados en su país? ¿Usted estaría de acuerdo con esa afirmación en El Salvador, que no sean extraditados los criminales hacia los Estados Unidos para que paguen los crímenes en su país? Mira, el tema de la extradición es un tema de debate constitucional en El Salvador. El gobierno como tal, o sea, la rama ejecutiva, no tiene la facultad para decir que una persona sea extraditada o no sea extraditada. Esa es una facultad que le corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia. Y sería abusivo de mi parte entrar en un tema en el que le toca a otro órgano del Estado resolverlo. Y si hubiera que cambiar condiciones legislativas o normas, pues le correspondía al órgano legislativo, a la Asamblea Legislativa, decidir esta situación. Vicepresidente, bueno, gracias. Muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerlo pronto de vuelta en nuestro país. Gracias por estar con nosotros en Semana TV. Mucho gusto, con todo. Él era el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, que estaba hablando con nosotros de varios temas, incluyendo uno de los más importantes, los derechos humanos en El Salvador.